Hola a todos, hoy quiero darles un sincero agradecimiento de lo más profundo de mi corazón. He sentido como el poder de la oración, sobre todo cuando es de la voz de aquel pueblo que clama, sobre todo cuando lo es de la voz de aquel grupo de hermanos y hermanas que en el nombre de Jesús doblan rodillas para pedir por la misericordia y por la vida de otros. Fluye y tiene poder porque esa es la voz que mueve al mundo, esa es la voz que Jesús escucha. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial y es el tema de la armadura de Cristo, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Hace un momento cuando venía a exponer este tema pasó al lado mío alguien y partió una hoja, la misma hoja que yo iba a poner, pero yo digo, no me partiste mi hoja, partiste fue otra porque la mía no fue. Y es por decir que aquel que hace gestos de rechazo hacia la actividad de otro, sea porque lo considera menos apropiado, sea porque esté pensando que está de pronto afectando su dignidad o está afectando lo que representa, déjeme decirle que está en un grave error porque nadie hace algo para el servicio de los demás buscando afectar a nadie, y menos cuando se busca transmitir mensajes de poder en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que nos revistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero ¿qué armadura? La armadura de Dios es la armadura de la palabra de Dios. Esa es la que nos hace verdaderamente enfrentarnos ante tantos estigmas de los cuales vivimos en muchas ocasiones. Jesús no tenía título, mas sin embargo Jesús no le daba miedo entrar a una sinagoga donde estaban los doctores de la ley y hablar de la palabra de Dios. Y le preguntaban, ¿por qué hablas tú con tanta autoridad? Le preguntaban, ¿y tú por qué estás metido en un templo donde no debes de estar? Hoy estoy metido acá de pronto en un lugar de pronto de altas categorías, de espléndido, yo no sé qué cantidad de estratos. Y de pronto muchos dirán, ¿y tú por qué estás metido ahí donde no deberías estar metido? Pero es que ¿acaso Jesús pidió permiso para llevar un mensaje y entrar a hablar con alguien? Mas sin embargo, él sabía que esto no lo exhibía de todos los ataques que lo iban a acechar el diablo, porque sabemos que aunque él entraba, eso no lo exhibía de todo lo que ellos iban a planear para derrumbarlo, a zarandearlo, porque eso les molestaba, le irritaba a sus demonios, a todos esos que estaban en el templo como doctores con grandes atuendos. Mas sin embargo Jesús no tenía miedo de nada de eso. Hoy yo no estoy diciendo que no tenga miedo de nada de eso, sino que verdaderamente cuando uno sabe que las acechanzas y los ataques del diablo se vienen, uno dice, verdaderamente para protegerse de los ataques de Satanás es difícil. Para protegerse de las maldades del mundo tampoco es fácil. Al enemigo no lo intimida nuestro lamento, al enemigo no le intimida mis palabras, al enemigo no le intimida que tú estés buscando algo diferente, al enemigo no le intimida lo que tú hagas, al enemigo no le intimida lo que tú pienses. Pero ¿sabes qué le intimida al enemigo? Le intimida al enemigo la voz de aquel grupo de hermanos, la voz de aquel grupo de personas razonables que claman por la misericordia, que claman por la voz de voto, de darle oportunidad a todo aquel que la esté buscando. Hoy me encuentro aquí en el municipio de Río Negro, Antioquia, y de este municipio puedo decir que como me ha dado tantas bendiciones, también me ha puesto bastantes pruebas de las cuales solamente Jesucristo puede ser glorificado en medio de cada una de ellas, porque sabemos que nada viene tan fácil, y sobre todo cuando usted busca romper esquemas, cuando busca usted trascender, porque es que muchas cosas son avaladas y bien vistas,
Por ahí escuchaba yo un dicho que decía un hombre: hay quienes están en la nada y a pesar de estar en la nada, no se conforman ni se resignan a estar en la nada, sino que buscan la superación. Y lo hacen con el esfuerzo y el sudor de su frente. Y muchos lo consideran luego que están tratando de ponerse por encima de otros, cuando en realidad nadie pregunta de dónde salió y cómo llegó a estos puntos. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra espíritus, potestades y tinieblas, tronos, gobernantes de este siglo. ¿Y por qué será que la palabra de Dios decía estas palabras? Escuchar hablar a Pablo de estas palabras sin vivirlo es para muchos como escuchar hablar de historias poco conocidas. Pero hoy les hablo como un hombre que decidió aceptar a Cristo en su corazón, pero que a la vez reconoce también de que Pablo no se equivocaba. Cuando hoy luchamos contra potestades y tronos gobernantes de este siglo, porque muchos defienden y proponen utopías para otros, pero a veces ni ellos mismos pueden cargar con sus utopías. Y estas son verdades que deberían ser contadas y habladas como temas de compartir, como temas que no tuvieran ningún prejuicio, mas sin embargo hay cantidades de personas que les irrita inclusive hasta que tú hables de temas que deberían ser tratados con libertad, porque saben, hoy ya no vivimos como en la prehistoria, que vivimos escondiéndonos para poder decir lo que tú piensas o lo que tú quieres aportar a la vida, sino que vivimos en un mundo donde todo se ha vuelto más tecnificado. Ya hoy el enemigo no te ataca a ti tirándote piedras, a ti ni te ataca insultándote, sino que hoy lo encontramos envuelto en las sombras, atacándote con todo tipo de cosas. Ese es el enemigo que hoy nos enfrentamos nosotros. A esas son las luchas que debemos estar preparándonos nosotros. Este mensaje de hoy que comparto es porque realmente he sentido que la oración tiene poder, el clamar tiene poder, y esto es lo que fortalece la fe del cristiano. ¿En qué época vivimos? ¿Bajo qué régimen vivimos? Reprochamos en muchas ocasiones los malos gobiernos, pero pasamos por alto y vivimos en un mundo donde muchos buscamos marcarle utopías al otro. Estos son pensamientos de reflexión. No todo el que te mira a ti te va a felicitar por algo bueno que tú hagas, pero sí cantidades van a buscar, inclusive pasar por al lado tuyo, a recoger o decir: tiremos a la basura eso que aquel dijo, porque aquel atenta contra nuestra integridad, aquel atenta contra lo que nosotros representamos, cuando en realidad lo que representamos nosotros es la libertad por la que murió un redentor en una cruz a precio de sacrificio y con dolor en un calvario. Eso es lo que representamos nosotros, y eso tiene un precio para cada uno de nosotros, que es el poder transmitir, el poder obrar con libertad y hablar. Es difícil saber que tu vecino vive a tu lado y trabaja día y noche mientras tú duermes para descansar
Él trabaja para destruirte. Es difícil esto. Pero lo más difícil es saber que aunque tú te des cuenta cómo buscan tu caída, también son a veces tan descarados que no puedes tú hablar ni decir nada, porque entonces el diablo eres tú y Dios son ellos. Porque a veces el que está en menos posición y en menos estatus debe estar más callado que el que está por encima. Creo que en esta época ya no está avalado. Creo que en esta época no hay nada que lo respalde. Y si bien es cierto las palabras que me dijo un hombre una vez que llegué que estaba en una portería trabajando como vigilante, me dijo este hombre: en mi vida he tenido plata y he tenido poder, y con la plata he aprendido a humillar y he aprendido a enaltecer, he aprendido a comprar y he aprendido también a quitar. Con la plata he comprado mis placeres, con la plata he hecho lo que yo he querido. Y a mis 40 años lo que sí te puedo decirte es que hoy solamente vengo a esta empresa a cobrar una plata, una nómina, porque decidí aportar y mejor empujar buenas causas como lo que es apoyar este proyecto. Cuando este hombre me dijo estas palabras, yo me pregunté: ¿y por qué este hombre me habla de estos temas tan relevantes? Porque se veía que era un hombre que tenía altos niveles. Yo dije: seguro perdí mi trabajo, seguro que lo ofendí con algo que dije y seguro que hoy me echan de esta empresa. Pero lo que yo no sabía era que más adelante en la vida me iba a encontrar yo con que estos esquemas son una realidad social, con que hoy vivimos también en un mundo donde para tú romper y buscar sobresalir de una parte, debes a veces luchar contra diferentes esquemas. Hoy te dicen a ti que si el pobre es pobre, debe de vestir como pobre y no puede comprar una camisita diferente, porque entonces ya lo van a ver vestido como rico. Pero entonces para hablar con un ejecutivo, entonces sí toca uno ponerse en medio la camisita que más sirva para que de pronto sí lo pueda escucharlo y tomarlo en serio. Porque si uno no va de pronto con los atuendos que debe ser, seguramente no consigue el puesto que él estaba buscando conseguir. Y todo esto hace parte de una realidad social. Esto no es una mentira, es una gran verdad de la vida. Pero ¿por qué debería esto solamente correr entre los pasillos o correr o correr solamente como chisme de pasillo? Cuando realmente estos son temas que todos los vivimos. Antes, al contrario, pienso que debemos de buscar cada día la oportunidad de que todos puedan tener mejores oportunidades en la vida, y sobre todo aquel que se esfuerza y tiene metas claras por alcanzar. Agradezco de corazón todo el apoyo que he recibido últimamente con las oraciones, porque son batallas grandes de las cuales uno no alcanza a imaginar, que uno hasta llega al momento que dice: hasta aquí llegué, ya esto me tragó, porque realmente ¿quién puede contra algo como esto? Pero son realidades que Cristo las mueve, porque Él movió montañas. Y Jesús no tenía una corona, Jesús no tenía un doctorado, mas sin embargo Él hablaba palabras elocuentes y hablaba de discursos de razón y de razón social. Jesús no tenía sirviente, mas sin embargo a Él no le daba pena coger y acercarse a cualquiera persona y exponerle su caso. Y yo digo hoy, si Jesús no tenía ninguno de estos recelos, entonces ¿qué miedo debo tener yo de seguir haciendo una obra de la cual sé que va a servir a muchos para beneficio? Quedo hoy solamente con la fe de que Dios vivo, aquel que cruzó en Mesopotamia, cruzó el Egipto y cruzó todo un desierto, pueda ser la que sobreviva en medio de todas aquellas situaciones de miseria,
de situaciones difíciles, porque sabemos de que aunque hoy haya muchos lugares muy bonitos, también sabemos de que hay lugares donde se viven dificultades grandes que necesitan de un Mesías, que necesitan de la voz de un Jesús para llevarlas a otros niveles. Les deseo un excelente día y recordando siempre que la sabiduría viene de Dios y el poder de Dios. Cuando yo recordé que un día existió hasta en los territorios de Alejandría, un hombre llamado Alejandro Magno, el hombre que había conquistado más tierras en esa época. Y aún hoy lo seguimos recordando. Y solamente recordamos las enseñanzas de poder de los mensajes que nos deja hoy como guía para construir algo mejor. Ahí nos damos de cuenta de que todo es pasajero, de que no hay nadie que por muy duro que lo trate la vida, no haya visto una salida de un sol tranquilo. No hay nadie que por muy duro que lo trate la vida, por muy duro que sea la situación, no vaya a haber un mejor mañana. Cuando yo reflexionaba sobre estas palabras, me acordaba cuando en mi vida desde pequeño, en mi casa, mi padre nos enseñó fue a trabajar. Y recuerdo que nos levantaba desde las 3 de la mañana, y nos levantaba para coger una hora de camino, con barro a veces a la rodilla, cargando un saquito, cualquier cantidad de cosas, para ir a buscar un plato de comida o 2,000 pesos que nos regalaran para pagar un desayuno en un colegio, porque eso era lo que nos ganábamos en esos tiempos. Hoy recuerdo realmente que todo cambia, pero lo que no cambia son las enseñanzas que nos dejó. No fue un hombre muy estudiado, pero sí fue un hombre que con su ejemplo de vida me dio a entender de que el valor más grande que puede existir en la vida es en lo que tú te reconozcas como persona, no en lo que te reconozcan los demás como persona. Fue un carbonero, toda la vida haciendo carbón. Generalmente donde iban no ganaba grandes sueldos, y con el sudor de su frente nos levantó, y así crecimos bajo el sacrificio. Y bajo ese mismo sacrificio siempre tuvimos presente de que salir adelante era la opción que teníamos. Siempre teníamos presente en que cambiar las circunstancias que vivíamos era lo que queríamos. ¿Qué niño debe ser hoy condenado a tener que decir, tienes que ir a trabajar desde pequeño a ganarte un plato de comida porque si no, no puedes comer? ¿Qué niño es el que desde pequeño, de 7 años, 8 años, es que deben de decir, tienes que ir todos los días a esto para que podamos subsistir en la casa porque la comida no alcanza o porque no tenemos para pagar esto? Nadie está condenado a vivir estas circunstancias, mas sin embargo los que la vivimos con la fe y la esperanza de construir mejores mañanas, de superarnos y de que sabemos de que nada va a ser fácil, porque sabemos que solamente quienes se dan de cuenta del peso del sacrificio, sabemos que se da de cuenta del esfuerzo tan grande que hay que hacer para cambiar una situación, sabemos que son los que van a tener el valor para hacer cosas diferentes en la vida. Pero lo que sí no podemos ignorar es que también esos mismos que se levantan con ese deseo van a ser los mismos también que van a tropezar una y mil veces van a errar hasta cometer los errores más grandes, porque son los que se levantan mirando con el cielo arriba y mirando que hay un Dios más grande que no le impide caminar, que no le impide hablar con confianza. Son esos los que caminan hacia adelante y no sabemos hasta dónde llegan, porque nada garantiza lo lejos que tú vas a llegar. Nada garantiza
¿Hasta dónde puedes cambiar tú tu realidad en la que tú viviste? Nada te va a garantizar de esto, pero lo que sí nos garantiza Dios es que si mantenemos la mirada puesta en ese cielo que nos cubre a todos, y que por mucho que nosotros intentemos no vamos a poder darle la orden de que se mueva o de que de pronto caiga agua cuando nosotros queramos. Es el mismo cielo que nos dice camina con confianza porque es Dios quien tiene un propósito para tu vida. Muchas gracias y les deseo un feliz día. Espero seguir contando con sus oraciones. Realmente la preparación no es nuestra. Las enseñanzas no son nuestras, la sabiduría no es nuestra, la elocuencia no es del hombre, la sabiduría es de Dios. Hablar es de Dios. Buscar, leer las escrituras, meditar es de Dios y eso lo da Él. No lo damos nosotros, ni lo pedimos ni lo buscamos, pero a quien se lo da como un regalo. Que cada día Jesús sea regalándonos en cada uno de nuestros corazones como un regalo esas palabras que necesitamos para cambiar nuestras vidas. Feliz día.